Hola a todos. Hoy les voy a contar sobre 3 túneles que se dicen que están embrujados. Número 1. El túnel de Koyotaki. En el país de Japón, en la ciudad de Kioto, se encuentra el túnel de Koyotaki, conocido por muchas leyendas, historias y misterios que arrastra. Fue construido en 1927. Este túnel embrujado posee 444 metros de largo. Para algunas culturas orientales, el número 4 es portador de la mala suerte. Sin embargo, según la leyenda, se dice que el tamaño puede variar dependiendo de si se mide de día o de noche. El origen de la maldición se encuentra en los esclavos que murieron trabajando por el cansancio y las malas condiciones en las que operaban durante su construcción y cuyos espíritus permanecen aún atrapados en su interior. Aunque son muchas personas que creen en esta leyenda, el túnel sigue siendo muy usado, ya que es la única manera de pasar al otro lado de la montaña. Por esto, numerosos testigos aseguran que al atravesarlo durante la noche es posible ver algunos fantasmas. Algunos afirman que incluso han llegado a aparecer dentro de los automóviles que atraviesan el túnel para provocar accidentes. Por último, la leyenda indica que dentro del túnel se encuentra un espejo y si se mira en él y ve un espíritu, la persona sufrirá una muerte terrible. Número 2. Túnel El Tinoco. A unos 15 kilómetros del pueblo de San José, más allá del pueblo de San Alfonso y antes del pueblo de San Gabriel, está ubicado el túnel El Tinoco, contando con una longitud de 493 metros. Se construyó entre los años 1911 y 1914. Las construcciones existentes están dentro del largo del trazado del ex ferrocarril del Puente Alto a El Volcán en la comuna de San José de Maipo, que fueron declaradas monumentos históricos desde el 5 de noviembre de 1991. Esta construcción se llevó a cabo gracias a que se planteó la posibilidad de construir un ferrocarril que conectara la capital de Chile con Argentina a fines del siglo XIX. La construcción se inicia el año 1906 y se finaliza en 1914. La línea ferroviaria operó hasta 1978 y luego se fue desmantelando con el pasar de los años. En 1980, este ferrocarril operaba solamente hasta la estación San José de Maipo y en 1985 dejó de funcionar completamente. Algunos dicen que solo desde la mitad del recorrido del túnel se puede visualizar luz y que en plena oscuridad y profundo silencio la presencia de las ánimas que habitan en este lugar produce inquietud y nostalgia. Entre los lugareños se dan versiones muy variadas sobre el origen del ánima. Por ejemplo, de un montañista muerto por una caída o bien de un joven que fue asesinado. Además, se dice que existen 2 animitas principales en el lugar. Según la leyenda local que cuentan, se dice que son 2 niños que murieron dentro del túnel debido a un derrumbe y que sus almas asustan a las personas que se atreven a cruzar el túnel. Por otra parte, se dice que estas animitas son de personas que entraron al túnel y nunca más regresaron. También que durante las noches se veía la figura de un monje jesuita. Por último, se dice que al final del túnel se encuentra la ánima llamada el Willy. Guillermo Antonio Rojas Reyes, conocido como el Willy, fue un joven de 18 años de edad que vivía en Peñalolén
y que en su primer año de universidad tomó una drástica decisión. Se comenta que pasaba por una difícil depresión. Se dice que el Willy es un animal milagrosa. Muchos le piden cosas o le dejan mensajes de agradecimiento. Por otra parte, le dejan objetos como gorros, zapatos, monedas, cigarros y lo que más destaca, sus remolinos azules. Se dice que el Willy siempre quiso estar donde está, a los pies de la cordillera, rodeado de naturaleza y ayudando a los que lo necesitan. Montañistas, turistas, ciclistas y viajeros pasan a saludar, acompañar o a dejar presentes a Willy, la animita del túnel El Tinoco, que simboliza la trascendencia de la vida después de la muerte, la sencillez y el respeto por las muertes trágicas. Aunque el túnel ya era conocido entre los habitantes por sus historias y leyendas espeluznantes desde que fue retirado del servicio, la ánima de Willy tiene un símbolo espiritual. Número 3. Túnel de Ogarrio. En el país de México, en el estado de San Luis de Potosí, se encuentra un pueblo mágico llamado Real de 14, ya que viajar a Real de 14 es hacer un viaje en el tiempo, es retroceder más de 100 años en la historia de la minería de México, y el camino que nos lleva de la vida contemporánea al antiguo pueblo minero es el túnel Ogarrio, principal vía de acceso al que por años fuera considerado pueblo fantasma. El túnel de Ogarrio, con una longitud aproximada de 1.9 kilómetros, fue inaugurado el 2 de abril de 1901. Sin embargo, ya tenía un siglo funcionando como socavón. Era conocido como el Socavón de Dolores. Se dice que existe la leyenda de un minero conocido como el Jergas, que se les aparece en particular a los mineros. Se dice que puede llevar a los mineros a lugares donde hay una veta de plata o que los pierde en los túneles de la mina, aunque hay ocasiones en las que rescata a mineros extraviados. Por último, hay quienes aseguran y hasta afirman haber visto la luz de una lámpara minera, creyéndose que se trata del minero universal o el Jergas. Gracias por ver mi video, espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscribirse y presionar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.